cosas que no entiendan, por más que yo a lo mejor les insisto y les pregunto, entiende, pero por esto porque no los veo. Si uno los ve, se da cuenta si entienden o no entienden. Pero como no los veo, bueno, si ustedes no me escuchan bien, me están escuchando, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, Sí, perfectamente. Sí, profe. Si no me escuchan bien o si no se entiende, me interrumpen y lo vemos. Pero les insisto, no es difícil, no hay muchos temas. Al final del Power está la bibliografía, pero de todas formas la bibliografía es, esperen que todavía sí, hay los 2 libros de Andrea López Mato, el primero, que ustedes ya lo vienen viendo de primer año, que es Psiconeuroinmunoendocrinología, aspectos epistemológicos, clínicos y terapéuticos, el capítulo 1, y también el de Andrea López Mato, que es más nuevo, que se llama Los últimos serán los primeros, también el capítulo 1. Ese está un poquitito más completo, pero los 2 les alcanza. Además tienen una ficha también, bueno, yo no me olvidé de traer acá el apunte, pero hay una ficha que es aportes, una cosa así, que hicimos con la gente de la cátedra, que también aborda este tema, que en realidad es un resumen de lo de Andrea López Mato, y después hay otro libro que es Psicofarmacología y Neurociencias en Pediatría, de Briot, que ustedes también lo vieron en primer año. Ese es más difícil de conseguir, pero bueno, también tratamos de manejarnos siempre con más o menos los mismos libros y profundizar un poquito más o menos para que ustedes no tengan que estar invirtiendo en demasiados libros de este tipo. Bueno, yo voy a intentar compartir. Y vamos. Bueno, ¿lo ven, chicos y chicas? Ahora sí. Bien. Ahora bueno, sí. Bien. De todas formas, es el Power que ustedes tienen. La cuestión sería así. Son 35 diapos, así que no es mucho, pero por eso les pido que si no se entiende, la verdad es que para nosotros los docentes es difícil esto de estar viendo una pantalla y más en medicina, ¿no? Que es tan interaccionar la cosa. Bueno, el título del Power es El ser humano como sistema abierto biopsicosocial. Y bueno, es importante esto, ¿eh? Es más, yo les diría que si hubiera un cuestionario o alguna pregunta que ustedes tienen que hacerse y que se pueden tener que contestar cuando termine el seminario, es esta. O sea, ¿por qué hablamos del ser humano como un sistema abierto? Por lo cual hay que definir sistema, que lo vamos a hacer, y ustedes ya lo vieron en nutrición, me parece, abierto y con aspectos biológicos, psíquicos y sociales. Esto es algo que es fundamental. Ustedes tienen que poder entender de entrada en el ser humano. Por algo todos estos contenidos de la cátedra están acá y no están en primer año. Ustedes vieron que nosotros también hablamos de desarrollo psíquico en primer año, hablamos, por ejemplo, de desarrollo cognitivo según Piaget, vimos también Vallon, vimos Freud. En definitiva, seguimos hablando de esto que se llama desarrollo psíquico, ¿cierto? De desarrollo de la psiquis. Pero ahí lo veíamos más desde un punto de vista individual, aunque no dejábamos de verlo interaccional. Acá no, acá la cosa es, el ser humano es en relación. Y eso es lo que vamos a tener que tratar de explicarles así sucintamente en este seminario. O sea, el ser humano por un lado, el medio y el psiquismo, todo esto está en interacción. Es una unidad indisoluble y que, bueno, se ha dividido, pero por una cuestión, como siempre se dice, didáctica. Pero ustedes cuando estén frente a un paciente o hasta individuos de una comunidad y nosotros mismos nos vemos con aspectos biopsicosociales. Yo pensaba cómo, porque creo que a nosotros lo que nos interesa es esto, que a ustedes les quede muy grabado esto que estamos planteando, el ser humano como un sistema abierto biopsicosocial, y mientras pensaba cómo iniciarlo, yo decía, bueno, el ejemplo típico creo que es la pandemia. Fíjense como una cosa que supuestamente era externa, como es un virus, por ejemplo, terminó impactando tanto, y lo que va a impactar, porque hay secuelas de esto, y no solo a nivel de salud mental, en cada uno de nosotros, en el tipo de conductas que vamos a ir presentando y que hemos presentado. Esto es el ejemplo típico
de cómo el medio interactúa con el ser humano, y otra cosa que a ustedes les tiene que quedar claro es que es en esa interacción, y a mí me gusta la palabrita interacción. Yo sé que en los libros dice, por ejemplo, que el ambiente nos rodea, en muchos libros que lo dicen, y rodea parece algo que está alrededor, pero en realidad algo que está alrededor es que interactuamos, nosotros modificamos y el medio nos modifica a nosotros. Y les insisto, piensen en la pandemia, las modificaciones que produjo y las que está produciendo. Eso por un lado. Un ejemplo más simple podría ser, ustedes salen de su casa, bueno, ahora que por ahí nos podemos volver a juntar, se encuentran con un amigo que les cuenta algo, ¿cierto? Lindo o feo, de un amigo en común. Y eso los modifica a ustedes. ¿Cómo van a enfrentar el día por ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, no se olviden de esto. El ser humano es un sistema abierto, biopsicosocial. Y por eso todos estos contenidos están en el ser humano y su medio, que me acuerdo que había una docente que decía que en realidad el área se tendría que haber llamado el ser humano no y su medio, el ser humano en el medio, porque parece que el I separa, y esto está unido. Eso es una cuestión. Otra cuestión, antes de empezar en sí con el pago, que queremos marcarles, esto que ya, por lo menos en los seminarios que yo daba y el doctor García Rieri y demás, les marcamos que cuando nosotros hablamos de desarrollo psíquico, estamos hablando de una psiquis que tiene un sustrato neural. Ahora se dice sustrato neural. Antes nosotros decíamos que era un sustrato neurobiológico, y por eso en primer año ustedes vieron anatomía, ¿se acuerdan? Aplicada a salud mental y también la parte de neuroquímica. Bueno, para nosotros la psiquis no es algo que está ahí flotando como una nubecita, sino es algo que tiene un sustrato neural. Sintéticamente uno decía en su momento que podía ser el cerebro. Bueno, cuando lo vemos desde la psiconeuro, ya sabemos que es más que el cerebro, son unos cuantos sistemas. Pero bueno, hay un sustrato neural, y por eso cuando ese sustrato neural te toca, hay alteraciones en las funciones psíquicas. Hay un tema que es de tercer año, que es funciones psíquicas, y que tiene que ver con la semiología, o sea, cómo ustedes van a recabar elementos. Acá estamos en un área de promoción, pero cuando lleguen a prevención ya van a empezar a ver semiología, y mucho más en las clínicas. Entonces, yo simplemente les cuento esto para que ustedes vean la importancia del tema. Cuando uno habla de la psiquis y que tiene un sustrato neural, estamos hablando ¿para qué sirve la psiquis? Y bueno, la psiquis nos sirve, tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿cierto? O sea, todo lo que nos permite conocernos a nosotros y conocer al otro, es decir, todo lo que tiene, esto no lo tienen que manejar ahora, lo van a manejar muy bien en tercero. Todo lo que tiene que ver con la atención, la memoria, la sensopercepción, el juicio, el pensamiento, todas esas son funciones cognitivas. También las funciones afectivo-emocionales, que es lo que la gente en general cree que nos ocupamos nada más que eso, los psiquiatras y psicólogos, que tiene que ver, ¿cierto?, con los afectos, con los sentimientos, con las emociones, y también todo lo volitivo-motor. O sea, lo volitivo tiene que ver con la voluntad, este deseo de interactuar con el otro o no y movernos para hacerlo. Por ejemplo, ustedes hoy tuvieron que decidir, eso ya es cognitivo, ¿cierto? Corteza prefrontal, escuchar este seminario. Había algo que los motivaba, lo que fuere, pero también tuvieron que tener la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Y moverse y empezar a ponerse delante de la pantalla. Entonces, todas esas funciones, que van a ver muy bien en tercero como semiología, en salud mental, son las funciones de la psique. Y esta psique tiene un sustrato neural. Por lo tanto, cuando se altera ese sustrato neural, que podríamos por ahora decir que es el cerebro, como puede ser, por ejemplo, un cuadro de deshidratación, en un cuadro metabólico, un cuadro de hipertermia, cualquier tipo de cuadro aún muy, muy biológico, se van a alterar estas funciones. O sea que lo tenemos que manejar. Entonces, bueno, dicho esto, consideramos al ser humano como un sistema abierto biopsicosocial y que la psiquis, y por lo tanto su desarrollo psíquico, tiene un sustrato neural. Vamos, esperen que tengo que poder pasar. Ahí está. Bueno, estos son los autores del Power, que es el doctor García Riera, que es el titular de la cátedra, que fue el que dio el seminario el otro día, la doctora Caraballo y Balongo, que soy yo, somos las profesoras adjuntas, y la doctora Lilia Sosa, que es además de docente, es la que maneja la parte del consultorio.
Bueno, yo insisto, les pido que me digan si entienden, si no entienden. Nosotros vamos a tratar de explicarles un poco esto de la génesis de las conductas. Algunas cosas las voy a leer del Power. Sí, Profe, escucho. Sí, escucho. creo que si expandís el Power se ve mejor. ¿Cómo? Podés expandir el Power. Vos sabés que cuando lo expando, tenés razón, pero cuando lo expando, vos sabés que tengo problemas en la pantalla, no lo puedo ver yo. Ah, bueno. Así que por eso, viste, lo hago con la ventana, porque no crean que es tan fácil esto. Bueno, ustedes también les ha pasado que por ahí se querían inscribir en el SIU, qué sé yo, y por eso les caía el sistema. No sé qué pasa, ya nos ha pasado en varios seminarios. Espero que lo puedan ver, si no, insisto, lo tienen. Pero quizás Pero, aumentar el porcentaje abajo, que está en a ver. 40%, aumentarle quizás solo un poco. Ah, ¿querés que lo aumente? ¿Vos querés que yo me juegue y lo aumente? Bueno, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Se ve un poquito mejor? Un poquito más. Ahí va mejorando. ¿Ahí? Sí, ahora se ve mejor. Pero, Ahí está, gracias, profe. Bueno, esto no lo sabíamos. Lo voy a transmitir a la cátedra. Genial, perfecto. Bueno, entonces, yo les decía, algunas cosas las vamos a leer del Power. A mí no me gusta mucho, pero, por ejemplo, acá, las conductas y los procesos evolutivos se vinculan tanto con los genes, que es el genoma, como con el entorno, que es el ambioma. Ya lo vamos a definir esto. Es decir, que nosotros estamos hablando de que este proceso de desarrollo psíquico, que en definitiva, porque, a ver, lo psíquico termina, nosotros vamos a hablar un poco de las estructuras que van a terminar exteriorizando la conducta. Los médicos en general trabajamos con conductas. Entonces, bueno, ¿qué pasa adentro, digamos, para que esas conductas se manifiesten? Entonces, pongámonos de acuerdo. Para esta mirada, las conductas van a tener que ver con aspectos genéticos, genoma, y con aspectos del entorno, ambioma. Ya les adelanto que también va a tener que ver con aspectos epigenéticos, epigenoma, y con que todo esto se da porque hay una neuroplasticidad, ¿cierto? Esta plasticidad del sistema nervioso, que es la que nos permite justamente poder influir en el ambiente y que el ambiente nos influya a nosotros. Entonces, para la organización anatómica del sistema nervioso, eso está determinado, ¿cierto?, a grandes rasgos por el programa genético. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero la parte de la microanatomía y las funciones van a depender de la interacción con el medio. Por eso es que nosotros decimos que cerebro no es sinónimo de psiquis. Ese cerebro tiene que interactuar con el medio para poder ir desarrollándose, generando nuevas sinapsis, todo el proceso de neurogénesis, y ahí sí vamos a poder llegar a un desarrollo psíquico. Nosotros podemos llegar a tener un cerebrito perfecto desde lo microanatómico y aún desde la neuroquímica, pero no necesariamente desarrollo psíquico. Así que bueno, hasta ahí vamos. Bueno. El otro tema es el tema, discúlpenme, tengo una duda. A ver. Sí, está bien. Bueno, el otro tema, entonces hablamos de genoma, hablamos de ambioma, hablamos de plasticidad. ¿Ustedes se acuerdan que este seminario está en la UP1? La UP1, ¿cierto?, es la de esta señora, Teresa, que va al centro de salud y que hace una serie de consultas que tienen mucho que ver con el medio, porque habla del agua potable, de que no se puede mantener distancia, cómo puede aumentar la inmunidad, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el medio y que estamos ya planteando que ese medio va a terminar modificando, ¿cierto?, en este caso a la persona, al ser humano, pero eso se puede hacer porque existe algo que ya sabemos que es la plasticidad. Yo cuando repasaba esto, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, hace pilas de años, cuando estudiaba en grado, ¿no?, porque uno sigue siempre estudiando en medicina, hablábamos de esto de nutura y natura. Nutura es el ambioma, natura es el genoma. Eso siempre se dijo, como esa dicotomía entre mente y cuerpo. Ustedes lean, los libros que no están actualizados siguen hablando de esto. En realidad la dicotomía mente-cuerpo no existe, porque somos un ser biopsicosocial, algunos dicen espiritual también, y esto de natura y nutura siempre se planteó. ¿Cuánto hay del ambiente y cuánto hay de lo genético?
Pero ahora ya sabemos que para que el ambiente pueda modelarnos, tiene que haber algo que se llama plasticidad, por lo menos desde lo psíquico. Y la plasticidad es eso, la capacidad de un sistema de absorber una presión, flexibilizándola para poder lograr la adaptación. Es una propiedad fundamental del tejido nervioso. El sistema nervioso, como vimos, la parte macroanatómica está determinado por lo genético, pero lo microanatómico y funcional está determinado por el ambiente. Insisto, piensen en la pandemia. ¿Cuántas modificaciones, cierto, hemos tenido y seguiremos teniendo? Porque acá estamos tratando de verlo desde lo normal, desde lo esperable, pero desde la patología nosotros estamos viendo muchos problemas en salud mental. Bueno, entonces, la plasticidad plantea al cerebro como un sistema abierto al cambio. Si fuéramos, hay pocos sistemas cerrados, tal vez un muy buen termo, de esos que uno tiene, viste, que son caros para tomar mate, porque si no, de alguna forma la información, la energía se intercambia y se pierde. Bien, entonces, la plasticidad es la capacidad de un sistema de absorber una... Oh, perdón, esto ya lo habíamos visto. Bueno, esto de absorber una presión quiere decir que cuando hay un evento o un estímulo, como decimos en medicina, se pueda tomar ese estímulo y producir algún tipo de adaptación que nos permita seguir en salud, porque en definitiva la salud es eso. La salud es poder adaptarnos. Ya vamos a ver que en su momento se hablaba de homeostasis, como que el ser humano tenía que mantener un equilibrio y cuando había un cambio había que volver a ese equilibrio. En realidad nunca volvemos al equilibrio anterior. Y por eso ahora hablamos de homodinamia o alostasis. O sea, el equilibrio lo logramos, eso sería salud, pero lo logramos en base al cambio y nunca volvemos a ser los mismos. Esto piénsenlo en ustedes, piénsenlo en su familia y en su momento piénsenlo con sus pacientes. Estamos en promoción, lo vamos a plantear desde la comunidad, pero bueno, no podemos dejar de hablar desde el individuo, ¿cierto? Entonces, acá esto, bueno, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, estoy en una cátedra de psiquiatría, entonces para nosotros esto es importantísimo. Entonces, las etapas tempranas de la vida, el cerebro es altamente plástico. En realidad siempre lo sigue siendo, pero obviamente que cuanto más temprano, esto tiene que ver también en cuanto a la estimulación temprana, cuánto más podemos hacer. Esto en realidad es una muy buena noticia para hacer promoción y prevención, porque si todo estuviera determinado por lo genético, no podríamos hacer nada como médicos. Entonces, si uno está evolucionando un chiquito y ve que hay determinadas conductas que no son evolutivamente normales, lo que ustedes vieron en primer año, que es lo que tendría que presentar, bueno, ahí podemos actuar, por ejemplo, con una estimulación temprana. Uno de los impactos mayores desde el trauma es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el maltrato infantil, que también lo van a ver mejor en tercero. Entonces, en las etapas tempranas de la vida, el cerebro es altamente plástico, para bien o para mal. Yo me acuerdo de un neurólogo que decía, el cerebro aprende para bien y para mal. Entonces, esta propiedad interviene tanto en las situaciones generadoras de estructura, que es lo que decíamos antes, la macroanatomía y la función, y también en los procesos patológicos. Aprende para bien y aprende para mal. Y las redes neuronales permanecen abiertas a las experiencias vividas y sus potencialidades las van modelando, las van moldeando. Eso es lo que yo les decía. Y eso lo vamos a ver muy bien cuando ahora toquemos epigenética. Entonces, volvemos. Genoma. Ustedes deben haber escuchado del famoso genoma humano, ¿cierto? Que se ha hablado mucho de esto, que parecía que nos iba a solucionar la vida. Tanto no nos la solucionó, pero bueno, el genoma es el patrimonio genético, en realidad, de la especie. Porque el genotipo va a tener aspectos de genes que tienen que ver con la especie, lo que nos hace ser humanos, en este caso, y aspectos que tienen que ver con los genes que traemos de nuestras familias, ¿cierto? Qué sé yo, uno tiene un ojo verde, y bueno, nosotros tenemos más ojos marrones, bueno. Entonces, eso es el genotipo va a tener lo onto y lo filogenético, algo más que ustedes van a escuchar. Lo filogenético es el desarrollo de la especie, tendría que ver más con el genoma.
Lo ontogenético tiene que ver más con el genotipo. Ustedes lo que vieron en crecimiento y desarrollo fue el desarrollo desde lo ontogenético, porque lo vimos desde el individuo. La especie se toma más tiempo, obviamente, para producir cambios. Pero nosotros, por eso somos animales en definitiva. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace que una célula totipotencial en su inicio sepa que tiene que ser neurona? Y bueno, el genoma, que hace que seamos humanos. Pero les tiene que quedar claro esto. El genotipo tiene cuestiones del individuo, de su familia y de la especie. Entonces el genotipo dirige conductas de desarrollo que irán cambiando en los distintos entornos. Entonces el genotipo es fijo, pero no es que sí o sí. Tenemos la suerte de que con un ambiente enriquecido, por ejemplo, podamos producir cambios. Por eso nosotros, por ejemplo, chiquitos que tenemos con discapacidad intelectual, si se hace un diagnóstico temprano, instalamos, ¿cierto?, estimulación temprana, y si bien a lo mejor va a haber algún techo, pero podemos, todo lo que tiene que ver con las potencialidades que trae, las vamos a ir pudiendo desarrollar. Entonces, el genotipo es fijo, el fenotipo, en cambio, se desarrolla y cambia continuamente. De todas formas, el fenotipo sería cómo se muestra esta interacción entre el genotipo y el ambioma. Esto ustedes vieron algo ya en nutrición. Entonces, el genoma sería el patrimonio genético del individuo. El determinismo genético no existe, que esto es lo que yo les decía recién, no existe el determinismo genético. Esto también fue una gran discusión en libros más antiguos, ustedes van a ver que dice que sí. El genotipo dirige las conductas de desarrollo que irán cambiando en los distintos entornos y el genotipo es fijo, el fenotipo en cambio se desarrolla y cambia continuamente. Pasemos al otro, que esa ya la vimos. Entonces, el individuo es la resultante de procesos de desarrollo entre ambioma y genoma. Por ahora es ambioma y genoma, después agregamos epigenoma. Si hay preguntas, me paran, no hay problema. Esta interacción determina la autoorganización de las redes neurales interactivas y estas redes así conformadas son las que dan la diversidad y singularidad de cada uno de los distintos fenotipos conductuales. Esto es lo más divertido, si se quiere, y es lo que, vuelvo a insistirle, lo que nos da la posibilidad de trabajarlo a nosotros como médicos. Justamente depende del entorno que tengamos y cómo interactuemos con ese entorno, qué es lo que vamos a poder ser. Ahí estaría la diversidad, Y esto, insisto, acciones de promoción de salud y de prevención actúan a este nivel. Bueno, y acá llegamos tal vez al tema que a ustedes más les cuesta en esta área, la epigénesis. El epigénesis es, yo les diría desde ya, es como un puente entre el genoma, o lo genético, digamos, y el ambiente. Sería la forma, ¿cierto?, que el ambiente puede ir modelando al individuo. Yo les decía que siempre se habló de natura y nurtura. Cuánto había de naturaleza y cuánto había de genético. Ya nos íbamos dando cuenta que había de los dos en esto que se llama humano. Pero ahora, hace unos cuantos años, surgió esto que se llama epigénesis, que se da no solamente desde lo psíquico, pero nosotros lo vemos desde lo psíquico, porque esto es una muy buena noticia para nosotros. Entonces, lo epigenético, la epigénesis, es el modelado del individuo a partir de las múltiples interacciones con el entorno. No es gratuito que vivamos en sociedad, para bien y para mal. Entonces, la adaptación es un proceso regulatorio fundamental en la evolución de la especie, lo que yo les decía, la filogenia, porque en años la especie también se fue modificando. Ustedes deben haber escuchado hablar de Darwin, de Lamarck, ¿cierto? Por supuesto que el ser humano se fue adaptando al medio, ¿cierto? Y fue produciendo modificaciones como especie, Eso sería la filogenia. Por ejemplo, se dice que el apéndice tenía en su momento una función y ahora se dice que no la tiene, pero también se está discutiendo, porque si la especie la mantuvo, al apéndice por algo será. Pero bueno, eso es la evolución de la especie. Ahora, los cambios necesarios para esta adaptación no se producen sobre la secuencia de los genes,
sino sobre la estructura de la cromatina. Y eso es lo que va estructurando el epigenoma. Eso es epigénesis, o eso es epigenoma. El cambio no se da en la secuencia de los genes, sino que se va a dar sobre la cromatina. Si ustedes se acuerdan lo que era la cromatina, creo que hay una diapo de esto, a ver. Sí. La cromatina, ¿se acuerdan ustedes que era la forma en que estaba empaquetado el ADN en el núcleo? Y la cromatina tenía unas proteínas que se llaman histonas. Según, esto es a nivel molecular, y esto evidentemente pasa dentro del núcleo, según esas histonas se metilen o se acetilen, esa parte que están cubriendo del ADN se va a poder mostrar o no. Y ustedes saben que el ADN fundamentalmente va a tener que ver con síntesis de proteínas. Las proteínas son enzimas, son receptores, o sea que ese cambio que se va a dar va a producir en definitiva cambios en la conducta. Esto sería lo molecular. Insisto, nosotros siempre dijimos, y sí, hay aspectos genéticos y hay aspectos del ambiente en la conducta, pero ahora sabemos por cómo el ambiente termina influyendo en esas conductas, y es a través del epigenoma. Entonces, las experiencias quedan impresas en la cromatina, generando efectos plásticos que duran toda la vida. Mientras más temprano sean en la vida del individuo, más estables serán. Se aprende y se van generando un cableado que aprendemos. Por eso les digo, la psiquis para nosotros no es que está en la nubecita, sino tiene una impronta epigenética. Entonces el epigenoma resultante y los cambios adaptativos que surjan de este se transmiten familiarmente como un rasgo, riesgo o resiliencia. La resiliencia lo van a ver en el tercero, la capacidad de servir fortalecido ante eventos traumáticos. El riesgo va a tener que ver con la vulnerabilidad. De todas formas se los adelanto, porque de las preguntas que hay, por ejemplo, en el foro de compañeros de ustedes de años anteriores, siempre está esto. Por un lado, que es epigénesis, que si se meten en el foro yo armé con más tiempo algo tal vez que se entienda un poquito mejor. Y por otro lado preguntan, ¿pero esto se hereda? Bueno, yo les diría que toda una discusión, porque como es a nivel de cromatina, algunos autores dicen que sí se hereda a la descendencia, y hay otros autores que dicen que no, que esto queda en el individuo como rasgo. Por eso ya les adelanto, depende un poco desde qué lugar lo vemos, si esto se hereda o no. Y está bien que ustedes digan eso en un examen. Entonces, genoma, plasticidad, ambioma, ahí tienen 3 temas que son de esta UP, intervienen en la conformación del fenotipo y de las conductas adaptativas necesarias para la evolución del hombre. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguno que me conteste? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, bárbaro. Esos serían entonces 3 temas, y agregamos epigénesis o epigenoma, que ustedes van a ver en la ficha, que lo van a ver en los libros que les pusimos como bibliografía, que es el capítulo 1 nada más. Entonces, hasta ahí llegamos. Bien, ese es un punto, uno de los temas. Otro tema es la psiconeuroinmunoendocrinología, que nosotros decimos PINE, que en realidad es alterar un poquitito las letras, pero PINE es psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, estas conductas son reguladas por distintos subsistemas que conforman el sistema PINE. Bueno, y vamos a la psiconeuro. Todos estos son temas de la UP1, pero que se pueden realmente relacionar con todas las UP. Entonces, ¿qué es la psiconeuro? Ustedes a veces dicen en los exámenes, por ejemplo, es una rama de la medicina. No nos agrandemos, no es una rama de la medicina ni es una ciencia. En realidad es una mirada, es una mirada que surgió hace unos cuantos años y que por ahora nos sirve, capaz que dentro de unos años la cambiamos, pero bueno, nos sirve en este momento. Entonces la PINE es el estudio de la relación, de los mecanismos de regulación y control del organismo. Y esos mecanismos de regulación y control son el subsistema psíquico-neurológico, el inmunológico y el endocrinológico. Por eso hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología.
Se darán cuenta que ustedes en el libro a lo mejor encuentran que habla del sistema psicológico. A nosotros nos gusta hablar del sistema psíquico, porque el sistema psíquico es el que tiene el sustrato neural. Entonces, estos sistemas, como yo siempre les digo a los chicos, siempre existieron. Siempre hubo un sistema neurológico, inmunológico, endocrinológico, uno psíquico. Lo que pasa es que de pronto, alrededor de los 70, aparece una mirada que trata de explicar cómo estos subsistemas se relacionan y van a ser los que en definitiva van a permitir la exteriorización de las conductas. Porque en definitiva son eso. Ahora, es una mirada que tiene un sustrato biológico. Entonces, decimos que este subsistema psíquico-neurológico tiene una forma de comunicarse, que son los neurotransmisores, que ustedes lo vieron en primer año, ¿se acuerdan? Serotonina, dopamina, bueno, todo eso. Neuromoduladores y neuromediadores. El inmunológico tiene las famosas interleuquinas o citoquinas, ustedes lo vieron también en primer año y en tercero lo van a volver a ver en defensa. Y el endocrinológico, que está dado por las hormonas. Estos son la forma en que se comunican estos sistemas. Pero ya sabemos que en realidad no es que el sistema psíquico neurológico solo se relaciona con los neurotransmisores, o el endocrinológico con las hormonas, o el inmunológico con las citoquinas. No, en realidad estos 4 subsistemas tienen receptores, vamos de nuevo al nivel molecular, para los 4. Por eso, por ejemplo, el intestino, que no estaría dentro de esto, tiene receptores para serotonina. O la noradrenalina funciona por ahí como neurotransmisor, pero a nivel periférico funciona como hormona. Y fíjense que tanto así que, bueno, ahora vemos lo normal, pero ustedes en tercero van a ver enfermedades psicosomáticas. ¿Y quién no tuvo un resfrío, por ejemplo, o una gripe porque estaba estresado porque rendía? O una diarrea o vómitos antes de rendir. Entonces, en realidad lo que yo les quiero decir es que esto siempre existió. Estamos muy bien hechos los humanos, muy complejos. Pero lo que ahora, como estamos en medicina y tenemos que darle un sustrato académico, les decimos cómo en este momento se mira esta relación. Bien, entonces, en la psiconeuro hay interrelación entre estos subsistemas que debe funcionar armónicamente como un todo y en permanente interconexión con el medio en el que se desarrolla. Esto es fundamental. Esto es lo que va a definir la enfermedad o la salud. Si funcionamos armónicamente, estaríamos sanos. Si no, estamos enfermos. De todas formas, ustedes grábense que uno no está o sano o enfermo. Bueno, sí hay patologías que sí, que uno dice, uy, ahora estoy enfermo. Pero muchas veces uno tiene algún síntoma y no quiere decir que está enfermo. Pero porque de alguna forma esta armonía entre estos sistemas se alteró. Y fíjense, interconexión con el medio. El medio nos altera. Ustedes acuérdense de Piaget cuando decía que uno aprendía cuando se desequilibraba. Y después volvía a buscar otro equilibrio a través de la homeodinamia. Ahora, lo que yo decía antes, ningún mensajero es propio de un sistema, todos son vehículos de información. Porque esto en definitiva es la forma en que circula la información molecularmente, para después traducirse en una conducta. Por lo tanto, neurotransmisores, citoquinas y hormonas, bueno, yo se los adelantaba, encuentran sus receptores específicos en todos los tejidos. Insisto, por eso uno por ahí, uy, pero ¿cómo tengo justo me va a agarrar una gripe cuando tengo que estudiar para el examen? Y bueno, no es casualidad. Capaz que los psiquiatras y los psicólogos nos ocupamos más de esto, no nos llama tanto la atención. Pero ustedes como médicos en atención primaria, y aún no importa la especialidad que haga, van a tener que lidiar con esto, chicos. No hay vuelta. Por eso les decimos, somos biopsicosociales, no estamos separados en cuerpo y mente. Yo a veces, por ahí ante determinadas situaciones, uno dice, no, yo estoy bien. Entonces yo digo, bueno, avísenle la cara que están bien, porque desde la cara vos ves que no están bien, ¿cierto? A todos nos pasa. Bueno, vamos entonces al subsistema psíquico, que es el que a nosotros más nos interesa. Insisto, tienen la ficha, tienen los P, tienen la bibliografía. Pero bueno, circuito límbico, paralímbico y pineal. Son los encargados de la exteriorización de las conductas. Exactamente, exteriorización de las conductas ante el procesamiento de las emociones. Un poco lo que nos pasa, cómo lo mostramos. Y los médicos trabajamos con lo que nos muestran. Tenemos entonces un circuito límbico, paralímbico y pineal. El límbico
El límbico es el circuito de lo vital, de lo propioceptivo, de lo visceral, de lo central, nos conecta con lo más arcaico de nuestras emociones y conductas y permite la vinculación con nosotros mismos. ¿Mm? Es lo más antiguo que tenemos y es lo que compartimos con otros animales. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la evolución del cerebro, por ejemplo? ¿Se acuerdan que hablamos de reptílico, reptílico, mamífero, neomamífero? Bueno, el mamífero, las vacas, por ejemplo, la gente que trabaja en los frigoríficos dicen que las vacas se dan cuenta cuando van al matadero. O sea, hay una percepción que, fíjense las estructuras, hipocampo, amígdala, comisura anterior, ganglios. Bueno, evidentemente no es cortical, o sea, no es consciente. Y por eso es que, bueno, el psicoanálisis trabaja con esto inconsciente, ¿cierto? Pero aún sin trabajar desde el psicoanálisis, uno sabe que a veces hace cosas que no sabe por qué las hace. O cuando van a ver en tercero, por ejemplo, el actinado, que es un mecanismo de defensa, que uno, a lo mejor, qué sé yo, te agarra a piña con alguien y bueno, ¿pero por qué? Pero si yo no soy así impulsivo. Bueno, tiene que ver con esto, con nuestras emociones más primitivas. Y acá las estructuras, y esto sí lo tienen que saber, por eso este seminario sería lo que sí o sí tienen que saber. Entonces las estructuras son el hipocampo, que es el de las memorias, tiene las memorias propias y las genéticas. Esto es molecular, esto está inscripto, chicos. Cuando uno dice, uy, estoy quemado, nosotros muchas veces decimos, tenemos el hipocampo quemado, ¿cómo vamos a llegar bueno, yo ya llegué un poco a esta edad, pero ¿qué es? Y bueno, justamente, porque cuando uno vive estresado, todo el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, libera mucho cortisol, el feedback negativo no funciona, y eso actúa como tóxico sobre el hipocampo, y el hipocampo es el que tiene las memorias. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, listo. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el hipocampo. La amígdala, todo esto ustedes lo tienen muy bien desarrollado en primer año. La amígdala es la que tiene una información que va a poder ver reconocer si lo que hay es peligroso o no. Y se lo informaría al hipocampo que lo graba en su memoria. La comisura anterior, que conecta las fibras límbicas de ambos hemisferios, sería como el cuerpo calloso entre los dos hemisferios. Y los ganglios basales, como la accumbens, ¿cierto? Que va a ser muy importante, por ejemplo, en los cuadros de adicciones. Entonces, no quiero aburrirlos demasiado, pero bueno, esto sería el circuito límbico y estas son las estructuras que ustedes sí tienen que poder manejar así. Es bien primitivo y esto muchas veces nos juega muy malas pasadas porque casi toda la información que viene de afuera, porque ¿cómo se entera el cerebro que está dentro de una cajita de lo que nos pasa? Y bueno, a través de las sensaciones, ¿cierto? Entonces, y las sensaciones estas pasan a través del sistema límbico. O sea, acuérdense que lo único que, por ejemplo, en cuanto a las sensaciones, la única que pegaba directamente en la corteza era lo olfativo, los olores, por eso, qué sé yo, muchas veces uno pasa caminando, hay olor a naranja y se acuerda del jugo de naranja de la abuela. Claro, todo lo otro pasa, pero hace estación, relevo en esto y después llega a la corteza. Ahora, el paralímbico es un poco más desarrollado, fíjense las estructuras, corteza orbitaria, sede del yo social. Según el doctor García Riera, podemos ir a la hoguera por decir esto, pero sería como el super yo. Ustedes esto no lo digan, que es como el super yo, pero es la sede del yo social, es la corteza de la censura. Por eso la gente que tiene alguna patología, por ejemplo, en las adicciones, que se toca mucho la corteza orbitaria, falta de freno. Lo mismo en la corteza prefrontal. La prefrontal es la que nos permite planificar, la que, qué sé yo, es lo que yo les decía antes, tiene mucho que ver con lo volitivo, ¿cierto? Yo, bueno, no sé si me gusta mucho la psiquiatría, pero bueno, sé que tengo que aprobarla y entonces hay contenido en el área, vengo y escucho, y leo, y estudio. Bueno, entonces lo que yo les quería decir, que fíjense, las estructuras son orbitaria, prefrontal, las asociativas, que son fundamentales, son todas estructuras que tienen que ver con la conciencia. Entonces este paralímbico es el de lo valorativo, del dar importancia, de jerarquizar, por lo tanto ontofilogenéticamente más reciente y permite que nos relacionemos con los otros. Yo les decía, el límbico, relación con uno mismo. Este tiene que ver más con la relación con el otro, hasta dónde puedo avanzar, hasta dónde me quedo. El cerebelo, que era un
pobre órgano que cuando yo estudiaba para lo único que serviera para mantener el equilibrio, ahora ya sabemos, se le está dando una importancia fundamental, porque es un adaptador conductual. La mayoría de los congresos que ahora estamos teniendo tienen que ver con el cerebelo, cómo se altera la conducta cuando se altera el cerebelo. Es el tono de la respuesta fina del equilibrio motor, sensorial y conductual. Y después las cortezas, ¿cierto? Que dan sentimiento a las emociones. Ustedes ya van a ver en tercero que, bueno, uno las emociones sería como un cambio brusco del estado de ánimo, por ejemplo, me enojo, me pongo contenta, y el sentimiento es lo que lo hace más estable. O a veces uno se levanta y dice, ay, no sé, estoy triste, no sé qué me pasa, pero estoy triste. Bueno, eso tiene que ver con el sentimiento, y eso tiene que ver con este subsistema. Imagínense lo complejo que somos, ¿no? Una vez que pudimos descubrir todo esto, esto siempre existió, simplemente ahora le estamos dando el sustrato anatómico, funcional, o sea, académico, ¿no? Y el otro, ¿se acuerdan que estábamos hablando de un subsistema psíquico? Dijimos el límbico, el paralímbico, y ahora hablamos de la pineal. La pineal también es una glandulita re chiquitita, que como una lentejita, pero que es importantísima. Y esta es una de las que se nos alteró bastante con esto del ritmo de sueño, con el tema de la pandemia, que hay muchos trastornos de insomnio, y bueno, porque se alteró esto. Rompimos hábitos y demás. La pineal es la que traduce señales lumínicas en química. Entonces permite sincronizar los ritmos biológicos. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, una de las recomendaciones que se da con respecto al insomnio en pandemia era tratar de mantener hábitos? O sea, acostarnos a determinado momento, levantarnos. ¿Por qué? Porque si no esto se altera. Esto, por ejemplo, pasa con el jet lag, esto que cuando uno viaja, ¿cierto? Que viaja mucho tiempo, como que se altera también, o algunos, por ejemplo, gente que trabaja en las terapias, en UTI, plantea que el que está mucho tiempo en UTI, en unidad de terapia intensiva, que está siempre con la luz artificial, también se altera. Y la pineal es productora no solo de melatonina, sino de serotonina. Bueno, estas serían las estructuras, entonces, del subsistema psíquico, que son los que van a procesar las conductas. Entonces, todo mensaje o estímulo externo se recibe en el telencéfalo. ¿Se acuerdan que esto era el cerebro nuevo? Se discrimina y se ordena en el diencéfalo, que es el cerebro animal, que se acuerdan que era el tálamo, el hipotálamo. Y se ordena en el diencéfalo y se responde con conductas motoras, mediadas por neurotransmisores, o conducta autonómica o emocional, mediada por neuromediadores. Esto sería el proceso, desde la psiconeuro, que hacemos para exteriorizar conductas. Y esto tiene que ver con que después nosotros vamos a tener que, además de tener muy en cuenta el medio y tratar de lograr un medio enriquecido, a cuándo vamos a tener que actuar en determinados lugares. Bien, esto se los doy muy rápido, total lo tienen y no sería lo que más nos interesa a nosotros, lo van a ver en áreas como neurología y demás, pero bueno, nosotros dijimos que la PINE hablaba de la relación entre el subsistema psíquico, que es el que vimos, el neurológico, el endocrino, ¿cierto? Este es el neurológico, sistema central y periférico. No nos olvidamos de la glía, que también fue siempre muy dejada de lado y ahora sabemos que tiene funciones importantísimas de crecimiento, de soporte, de factores de crecimiento neural, todos los fenómenos de neuroplasticidad que se pueden dar ahí. Eso es subsistema neurológico. El endocrino, que tal vez fue el más conocido, siempre se habló de la función endocrina. Entonces tenemos acá, podríamos remarcar al hipotálamo, porque el hipotálamo también tiene mucho que ver con los ritmos biológicos, por ejemplo, todas las hormonas que produce, ¿cierto? Además, en relación estrecha con la hipófisis, ¿cierto? Ahora vamos a ver nombrarlo por lo menos algunos de los ejes, y ya arriba ustedes ven que dice córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, periférico. Desde la psiconeuro hablamos así. Ustedes van a hablar, a lo mejor en fisiología hablan de hipotálamo, hipófiso, periférico, por ejemplo, adrenal.
Nosotros hablamos de córtico límbico, porque sabemos que hay alguna percepción que se hace en la corteza y además que pasan por el sistema límbico. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, este sistema endocrino que fundamentalmente se maneja con hormonas, pero es como yo les decía, la noradrenalina por ahí funciona como hormona, funciona como neurotransmisor a nivel central y después a nivel periférico funciona como hormona, la adrenalina. Entonces, de esta forma se vinculan y regulan las conductas efectoras endocrinas con los estímulos viscerales y o emocionales. Es muy común, por ejemplo, en situaciones así muy extremas, como fueron guerras y demás, que, por ejemplo, las mujeres entraron en amenorrea. ¿Por qué? Bueno, se ve que no era lo que se quería, ¿cierto? Tener hijos, por ejemplo. O sea que hay una estrechísima relación entre el sistema, o ante un duelo muy importante, ¿cierto? Con el fallecimiento de alguien muy importante, la mujer entra en amenorrea, por ejemplo. El otro es el inmunológico. El inmunológico está bastante emparentado con el subsistema psíquico-neurológico. Fíjense que discrimina entre lo propio y ajeno, lo mismo que hace el psíquico-neurológico. Tiene capacidad de memoria y aprendizaje, exactamente igual. Tiene regulación por maduración y apoptosis. ¿Se acuerdan que la apoptosis era la muerte programada? Estas características son las mismas que el sistema nervioso. Entonces, sus células efectoras se dividen en distintos tipos de subpoblaciones de linfocitos, que son los grupos de anticuerpos, son fundamentales en el sistema inmune los procesos de comunicación mediados por las citoquinas. Entonces, insisto, si bien su sistema psíquico-neurológico, neurotransmisores, endocrino hormona, inmunológico, citoquina, esos serían los más importantes para cada uno de los subsistemas, pero en realidad, insistimos, todos tienen receptores en todos los sistemas. Eso ya lo sabemos. Bueno. Las interrelaciones. Esto se los leo. El sistema PINE es el responsable de las respuestas adaptativas e integrativas desde y hacia el medio. No se olviden de que dijimos que el ser humano, su sistema psíquico se desarrolla en interacción con el ambiente. El ser humano modifica el ambiente, no cabe la menor duda. Vean el cambio climático y la pandemia, y a su vez nos modifica a nosotros. La desregulación de ese sistema produce enfermedad. Eso lo van a ver muy bien en tercero, que puede manifestarse en el plano físico y o psíquico. Pero la repercusión psíquica excede a la orgánica. Ese es el punto. No todo, nos podría llegar a pasar lo mismo a todos, pero no todos vamos a responder igual. La pandemia, ejemplo típico. No todos vamos a tener a lo mejor insomnio, no todos vamos a tener un cuadro adaptativo de ansiedad o de depresión. Depende mucho de cómo lo procesemos. Y cómo se procesa depende de eso, de ese famoso bagaje sociogenético-cultural. Esto es lo que nos da la diversidad, cómo nos fuimos constituyendo, cuán resiliente o vulnerable seamos, ni bueno ni malo, somos distintos. Y de ahí, de esa forma de responder, que vamos a poder estar en el polo de la enfermedad, en el polo de la salud, o ahí en el medio arreglándonos como podemos. Bueno. Entonces, lo normal es la adaptación circadiana, metabólica, endocrina, psíquica, cambios permanentes. La fluctuación y la adaptabilidad definen la salud, la pérdida de esta capacidad de la enfermedad. Es lo que yo les decía recién. Y yo ya les había adelantado esto, que habla acá de la alostasis u homodinamia, que sería la capacidad del organismo de poder alcanzar un estado de equilibrio a través del cambio. Es lo que yo les decía. Ustedes en muchos textos van a encontrar todavía homeostasis. Pero en realidad tenemos que hablar de homodinamia o alostasis. ¿Por qué? Porque en realidad cuando cambiamos, hacemos todo el esfuerzo para lograr el equilibrio, eso a veces nos enferma, a veces no. Yo les decía recién, por ejemplo, cambios adaptativos, que tratan de adaptar, tienen que ver, por ejemplo, en mi área, con la depresión y la ansiedad. Pero muchas veces eso se transforma en enfermedad, los cuadros depresivos, por ejemplo. Entonces, pero uno hace el esfuerzo de adaptarse ante un estímulo que lo desequilibró, que es lo que por ahí llega a la consulta médica. Pero
Cuando nos logramos equilibrar, porque bueno, si lo hablamos de la psiquiatría, porque consumimos, nos indicaron psicofármacos, porque hoy hicimos psicoterapia, porque encontramos un buen amigo que nos escuchó, o porque la familia nos contuvo, por lo que fuera, pero ese nuevo equilibrio que logramos no va a ser el mismo. Ese es el punto. Por eso es que hablamos de alostasis. Y después vamos a hablar de carga alostática cuando eso ya se transforma en distrés. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguno que me conteste? Sí, profe. Sí, perfecto. Listo, gracias, chicos. Porque esto es muy difícil, no viéndolos. Bueno, listo. Profe, Sí, escucho. disculpe, ¿puede repetir lo de alostasia? Sí, vámonos a verlo. Porque esto por ahí es un concepto que si bien ya hace unos años que tiene, no está tan difundido, porque los textos todavía hablan de homeostasis, y no está mal que hablen de homeostasis. Ustedes por ahí en fisiología van a seguir hablando de homeostasis. Es más, yo ahora les voy a mostrar una diape de sistémica, de sistema, y habla de homeostasis. Pero en realidad hay que hablar de alostasis. Acá dice, la alostasis u homodinamia, que es lo mismo, es la capacidad de un organismo de poder alcanzar un estado de equilibrio a través del cambio. Y, insisto, es el equilibrio, pero a través del cambio. No volvemos a ser los mismos. Vamos a equilibrarnos, pero nos vamos a equilibrar en otro nivel, digamos. No está mal, porque el ser humano es eso, el ser humano es cambio. Cuanta mayor capacidad de adaptabilidad tengamos, por supuesto sin dejar de ser lo que somos, ¿no? Pero cuanto mayor capacidad de adaptabilidad tengamos, más sanos vamos a poder ser. Ustedes habrán escuchado esta frase, creo, de Alain, que decía que se quiebre, pero que no se doble. Bueno, qué sé yo. Yo no me voy a poner a discutir a este señor, pero la verdad que en realidad, sin dejar de ser lo que somos, es mejor doblarse un poquito. Por ejemplo, los chinos hablan del junco, que ustedes vieron que el junco como que se pliega un poquitito y después vuelve a ser lo que es. Bueno, eso tiene que ver con la alostasis o homeodinamia. Si nosotros somos muy rígidos, a ver, llevémoslo a lo de ustedes. Si ustedes fueran muy rígidos, que no se hubiesen podido adaptar a hacer segundo año, y algunos hasta primer año, depende de cómo los agarró, virtualmente, no podrían haber seguido la carrera. O nosotros, por ejemplo, esto que estamos dando este seminario así, ¿cierto? Tendríamos que dejábamos de ser docentes. Bueno, eso implica adaptabilidad. Por eso la pandemia puso muy en juego todo esto. Por supuesto que alguien que ya era vulnerable porque tenía una patología, por ejemplo, psíquica previa, un cuadro de una demencia o un cuadro de una psicosis, ¿cierto? O una neurosis importante, por supuesto que le costó mucho más. Y el hecho de... A ver, nosotros, les digo esto para ayudarles un poco a la medicina, porque si no parece que estamos hablando de algo muy teórico. Por ejemplo, en la telemedicina siempre existió, lo que pasa es que costó mucho, porque en general el médico prefiere más la interacción, ¿cierto? Presencial, pero llegó un momento que acabó que hacer telemedicina. Ahora hay pacientes, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno cognitivo, alguien con una demencia, un chiquito con retraso mental, va a necesitar un apoyo, porque si no, a través de la pantalla no lo puede hacer. ¿Y se entiende? O sea que nosotros nos tuvimos que adaptar y fue un esfuerzo muy fuerte el que hicimos para la pandemia, porque además todo lo que es agudo, ustedes los van a ver en las crisis, por ejemplo, la crisis es una posibilidad, es una oportunidad, pero a su vez es peligrosidad, depende de cómo lo podamos tomar. Entonces, la pandemia nos cayó como si fuera una muerte súbita de un familiar y nos tuvimos que adaptar prontamente. Ustedes que son más jóvenes, también se pudieron adaptar mucho mejor. A los que somos más viejos nos costó mucho más. De todas formas, una de las cosas que surgió de la pandemia es que nosotros siempre dijimos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes son nativos digitales, hasta por ahí nomás. Y además estaba toda la situación socioeconómica, que no todos tenían posibilidades de conectarse, ¿cierto? Entonces, bueno, todo esto chicos, fue alostasis o homeodinamia. Si salimos de esta, espero que salgamos fortalecidos y siendo más resilientes. Pero bueno, eso es la homeodinamia. El lograr el equilibrio a través del cambio. No volvemos a hacer lo mismo, ni en cuanto a nuestras conductas, ni aún en la base molecular que estuvimos viendo recién. Obviamente que quedaron improntas en esto. Lo mismo le pasa a un chiquito, por ejemplo, con un maltrato infantil. Es un chiquito que probablemente va a ser mucho más vulnerable a enfermedades psicosomáticas, cuadros de ansiedad,
a cuadros de depresión cuando sea grande, porque eso quedó marcado. No solamente fue el modo violento como cosa conductual o comunicacional, sino también hubo una impronta, y por eso nosotros insistíamos, y yo se lo decía desde el principio, la psiquis tiene un sustrato neural, las cosas quedan marcadas en algún lado, por lo menos para esta mirada. Miren, en realidad, aún Freud, porque yo cuando digo esto, digo, si me escucha un psicoanalista, me va a decir, pero no, el ello y el superyo no es que uno esté en el logro temporal, no es así. Y es una mirada científicamente aprobada, nadie está discutiendo eso. Pero aún Freud, que era neurólogo, hablaba de un sustrato neural. Lo que pasa es que él, en su momento, por las herramientas que tenía, no lo había podido encontrar. Pero ya, el que lee la bibliografía, ¿cierto? El que lee directamente a Freud ve que él está hablando ya de esto. Esto sería la base neural. Otra cosa es la conducta y otra cosa va a ser desde qué lugar ustedes lo van a trabajar si alguno de ustedes termina siendo psiquiatra. Pero esto es para el médico en atención primaria. Bueno. Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿También se podría hablar de coping? ¿De qué? Coping, no sé. Ah, el copiado. Sí. ¿Vos querés decir? Sí. Sí, es otra forma de verlo. Sí, vos me lo dijiste en inglés. Sí, está bien, sí. Sí, el copiado también, sí. Por eso, a ver, nosotros, por lo menos en la cátedra, tratamos de decirle desde qué lugar estamos hablando. Porque si no, ustedes se hacen unos líos bárbaros y tienen razón. Nosotros hablamos desde esta mirada, nosotros somos psiquiatras clínicos, encontramos a la psiconeuro que nos explica la base molecular de las conductas que nosotros veíamos en nuestros pacientes, porque en realidad desde la clínica uno ve cosas antes de que tengas el fundamento científico. Es más, Freud, en realidad todo el desarrollo que hizo Freud lo hizo desde la clínica, después lo teorizó, y por eso es el fundador, el creador del psicoanálisis. Es como si nosotros observáramos la clínica, que muchas veces lo hacemos, y haces después un trabajo presentando lo que viste. Nosotros preferimos hablar de lo epigénico, de la epigenética, de esto que queda grabado en la cromatina, y que todavía no estamos seguros si es hereditario, pero que sí al individuo lo modifica, para bien y para mal, insisto, porque un ambiente enriquecido, si trabajamos con niños, porque cuando uno trabaja con chicos y adolescentes, hay cosas, sobre todo con chicos, por ejemplo, ustedes vieron la nutrición apego. Es una cosa que daría la sensación que se da tan naturalmente la relación de la mamá o quien cumple la función con un bebé, pero muchas veces no se da así, por miles de causas. Si vamos a la patología desde una mamá, por ejemplo, con un cuadro psicótico, ¿cierto? Por muchísimas causas. Y entonces, bueno, el médico que está siguiendo esa relación, ese binomio, mamá o quien cumple la función materna y el bebé, tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Que algo que tal vez sea tan natural, tal vez haya que estimularlo, porque está en juego la vida en cuanto a lo nutricional, pero también está en juego la salud mental de esa criatura y en definitiva está en juego también lo que nos va a pasar como país, ¿cierto? Porque todo esto implica una inversión en salud. Y si tenemos que invertir mucho y no sabemos manejar cómo lo invertimos, vamos a tener menos todos. Así que sí, podríamos verlo desde ese lugar, pero nosotros preferimos hablar se habla de etiquetado epigenético. Bueno, gracias, profe. No, por favor. De todas formas, cualquier duda ustedes pueden consultar en las consultas asincrónicas de comunidades. Bueno, y esto, muy cortito, insisto, esto sería el pasito previo a cuando lo vayan a ver en tercero, que ahí sí ya van a ver más patología. Entonces, estos son los ejes. O sea, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, desde la PINE, hablamos de un eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, el efector, que puede ser adrenal, que es el que ustedes vieron cuando vieron estrés, que lo van a volver a ver. Este es el adrenal. El córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, adrenal. El tiroideo, la tiroides se modifica muchísimo por todas las situaciones ambientales. Tiene una importancia importantísima, una importancia muy grande, por ejemplo, en las depresiones. El prolactínico, el somatotrófico, ustedes saben que se altera muchísimo la secreción de somatotrofina, además es uno de las que interviene muchísimo, ya sabemos, en el estrés, por ejemplo, cosa que obviamente cuando yo estudiaba no sabíamos eso. Lo gonadal, lo que yo les decía, cómo entra una persona en amenorrea, por ejemplo, por un estrés importante, y el adiposo, porque en realidad el tejido
adiposo también es endocrino, todo el tema de las leptinas y demás. Pero hasta por ahí, en este momento, llegamos hasta ahí. Que ustedes sepan que hay un sistema, un eje, quiere decir que puede tocar en cualquier momento, que está interrelacionado y que tal vez la conducta, que ahora decimos conducta, si ustedes cuando lleguen a la clínica van a hablar de signos y síntomas ya, porque vamos a estar en la patología. Por ahora vamos a las conductas. Bueno, me parece que no hay nada más de PINE. Listo. Bueno, entonces entonces vimos todo lo que eran biomas, genoma, epigenoma, vimos plasticidad y vimos una introducción de la psiconeuro que va a estudiar la relación de esos 4 sistemas con la manifestación de una conducta en este momento esperable y en otro momento ya lo vamos a ver como signos y síntomas. Como yo les decía en un principio, esta unidad indisoluble que es el individuo en su ambiente, incluyéndose mutuamente, uno de los sistemas, por lo menos para la sociedad occidental y cristiana, como dicen algunos, es la familia. Podríamos haber tomado, y tal vez en algún momento cuando hagan la revisión, se podría haber incluido la escuela, que es otro momento importante, pero bueno, eso vamos a hablar de la familia un poquitito. Esperen que... La familia dice que tendremos en cuenta que el primer sistema, bueno, yo tiendo a adelantarme a la diapo, el primer sistema en el cual el ser humano se incluye es la familia. Insisto, esto para una mirada occidental, ¿cierto? Y en cierta forma, también les digo desde ya, sobre todo lo que vamos a ver en el ciclo vital, una mirada que bueno, que la aceptamos porque como nosotros transcribimos un ciclo vital de un autor, pero en realidad esto usted ya, si bien la familia sigue teniendo una importancia fundamental, nos marca para bien o para mal, y la mochila de la familia, lo que hemos tenido la suerte de tener familia, la seguimos teniendo, la seguimos llevando, y cuando ustedes se encuentren con su paciente o con la comunidad van a tener que tener muy en cuenta la familia, no es descartable, no somos los dueños de la verdad, hay que contextualizar, pero la familia también ha ido cambiando, ya, ¿cierto? Esta familia de mamá, papá y los hijitos ya ha ido cambiando, tenemos familias monoparentales, tenemos todo el tema del matrimonio igualitario, ¿cierto? O sea, hay muchas cuestiones, por lo cual hace que, bueno, me estoy adelantando, les estoy hablando casi de ciclo vital, pero que en distintos momentos sociales, las etapas por las que va a transcurrir esta familia también van a cambiar. Pero vamos al sistema. Entonces, nosotros decimos en esta área, una de las tantas definiciones, que la familia es un sistema. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero recordemos un poco la definición de sistema. Entonces, un sistema consiste en un conjunto de elementos y en un conjunto de relaciones que se dan entre esos elementos del conjunto. O sea, el sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Ida y vuelta, rayita va y rayita viene. Interactúan. Eso es sistema. Epa, ¿no está la familia? Esperen. Me gusta primero esta, entonces. Vale, entonces, ¿qué es una familia? Esto ustedes lo tienen en la ficha, tal cual. Es un sistema de seres humanos en interacción, un todo orgánico, donde el resultado de las relaciones personales es algo más que la suma de las personalidades en juego, constituyendo una estructura en evolución constante que permite la individuación y crecimiento de sus miembros al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. Esto es familia para esta mirada que está hecho desde la mirada sistémica, lo que se llama terapia familiar, que nos viene muy bien porque fíjense que seguimos, en el ser humano seguimos hablando del ser humano en interacción con el medio, el ser humano en relación con el otro. Bueno, por eso hablamos de familia así. Entonces, ¿la familia qué es? Es un sistema humano. O sea, donde el todo, lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es más que la suma de cada una de las personalidades. Y ahora vamos a ver por qué cuando yo vuelvo a la anterior, porque estamos hablando de una función, una propiedad del sistema que es la totalidad. El todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque no es que sumamos, tenemos que tener en cuenta la interacción. Esta mamá no es mamá, papá, supónganse, hijito. No, es mamá, papá, hijito, con sus características, más la interacción, los cambios de conducta que se dieron entre ellos. No es lo mismo la relación a lo mejor de la mamá con un hijo
o la del papá con el otro. Bueno, todo eso hace que la familia sea tan complicada, que todas las pautas que van generando entre ellos, todo eso hace que los hijos no sean tan iguales, porque vienen en momentos distintos, vienen en momentos distintos de la familia, de la mamá y del papá. Uno a veces se relaciona más con un hijo porque no es porque quiera más o menos, sino porque tiene más afinidad con uno. Bueno, entonces, esta familia, que es un sistema en interacción, ¿cierto? Pone en juego las personalidades y constituye una estructura en evolución, y eso va a ser, tiene que ver con el ciclo vital, constante que permite, y acá están las funciones, porque a veces yo les pregunto al final, ¿y cuáles son las funciones de la familia? Estas, la individuación y crecimiento de sus miembros, al tiempo que proporciona sentimiento de pertenencia. La familia, por lo menos la occidental, eso es lo que da, tiene que darte una sensación de pertenencia, qué sé yo. Yo puedo decir, yo soy de los Balongos, ese es mi sentimiento de pertenencia. Y eso, cuando yo pertenezco, puedo recién ahí crecer e individualizarme. Por eso es tan importante tener este sistema de apoyo. Acá estamos hablando de la familia, pero puede ser otro sistema de apoyo. Pero es importante pertenecer, que nos va a permitir crecer y después poder empezar a ser nosotros. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, no está bien que un adolescente se vaya golpeando la puerta. Muchos se van, nos hemos ido golpeando la puerta. Pero en realidad lo mejor es que se pueda de alguna forma consensuar, intercambiar comunicación, idea y demás, lo que constituye una familia funcional, para que este adolescente se pueda ir, porque se tiene que ir. Porque esa es la cuestión, la individuación y crecimiento. Aunque viva con los padres, pero se tiene que poder ir. Esa es la forma de dejar de ser adolescente, ¿cierto? Pero primero tenemos que tener una sensación de pertenencia. Bueno, esperen que entonces eso es la familia, pero yo les quería mostrar esto. En general, todos los sistemas tienen estas características que ustedes tienen que articular a la familia. ¿Por qué vemos familia también en medicina? Porque ustedes van a tener que lidiar con la familia. Van a tener que lidiar con la familia, ¿para qué? Por ejemplo, para la adherencia en el tratamiento. Ustedes lo vieron en la nutrición. Si la abuela le dice que la leche es clara y por lo tanto no alimenta, es muy probable que esa mamá le haga caso a la abuela y no a ustedes. Si en la familia se piensa que los psicofármacos son adictivos o que lo están envenenando, ustedes van a tener que lidiar con eso. Entonces la familia siempre la tenemos que tener en cuenta. Características de la familia, que son las características del sistema. La totalidad, ustedes tienen ahí la definición, el todo es ampliamente independiente de la suma de las características individuales. Muchas veces usted pregunta, ¿por qué? Y por esto, porque usted piensa, llévenselo a su propia familia. En realidad, insisto, estamos hablando de familia, podemos hablar de otro sistema, podemos hablar, por ejemplo, del sistema de la tutoría. Ustedes no son cada uno de ustedes, sino lo que van relacionándose, por ahí lo que dice uno le sirve al otro, el tipo de tutor que tienen, no todas las tutorías son iguales aunque den el mismo tema. Eso es totalidad. La autorregulación, que es esa capacidad de transformación, y fíjense que acá habla de homeostasia, a nosotros nos gusta más hablar de homeodinamia. La equifinalidad, que quiere decir que, aunque sean las mismas causas, el resultado no va a ser el mismo. Yo lo llevo, por ejemplo, puedo llegar a tener un pacientito con un cuadro de enuresis, o pongamos algo más simple, que tenga, por ejemplo, trastornos de aprendizaje, o que tenga miedos de noche, cualquier cuadro de este tipo que muchas veces llegan a la consulta de un médico en atención primaria. Bueno, la causa puede ser que los papás se separaron, puede ser que se mudaron de barrio, puede ser que este chiquito tenga una vulnerabilidad. O sea que las causas pueden ser muchas. O sea, las causas iniciales pueden ser muchas, pero la conducta que se va a exteriorizar como sistema puede ser la misma o distinta. Eso es equifinalidad. Y eso es lo que hace tan movidito el tema de ser médico. No está en los libros todo esto. Y otra es la interacción, que es lo que venimos hablando desde que empezamos el seminario. Una unidad que al relacionarse con otros individuos influye en su conducta y es influido por la conducta de los otros. Por eso les digo, este Power tiene poquitas cosas, pero la verdad que todas las tendríamos que poder manejar para
bueno, no solo para probar lo que tenga que ver con salud mental, sino para ustedes como médicos. Bueno, entonces estas son las características del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bien, sí, listo. Bueno, esto es lo que yo les decía recién de familia. Bueno, y la última, creo. Estamos bien con el tiempo. Esto es la familia, esto es el ciclo vital de la familia. ¿Qué es el ciclo vital de la familia? Es como evolutiva. Cuando ustedes vieron en primer año en crecimiento, ¿se acuerdan? Yo les decía recién, el desarrollo cognitivo, de acuerdo a Piaget, del desarrollo según Vallone, del desarrollo según Freud. Bueno, hablábamos de la ontogenia, o sea, de ese individuo pasando por distintas etapas. Bueno, para esta sociedad occidental y cristiana, esto sería el ciclo vital de la familia. Serían las etapas evolutivas que tiene que pasar una familia. Y es un ciclo, lo podemos tomar desde cualquier lugar. Lo que yo les decía, que esto nosotros lo respetamos porque hasta que decidamos hacer el propio, el nuestro, tenemos que respetar lo que dice un autor. Y sigue siendo válido en cuanto al pasaje que van haciendo. Y las características que tiene cada una de estas etapas y van a ser las con las cuales ustedes van a interactuar. Por eso la currícula tiene un ciclo vital. No es lo mismo interactuar con una familia que tiene un chico en edad escolar que una que tiene un adolescente, o una que no tiene hijo, o una que ya está la pareja sola, ¿se entiende? Por eso yo les decía que, por ejemplo, esta palabra galanteo, noviazgo, no, ya sé que no va esto, pero bueno, pónganla como ustedes quieran, hablemos de salir con alguien, de hablar de matrimonio, hablemos de pareja, pero sí es importante esto, el hecho, si lo tomamos desde, por ejemplo, de la etapa por ejemplo, desde la adolescencia, la adolescencia per se, ustedes ya van a ver cuando vean crisis vitales, puede llegar a ser una etapa de crisis. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a pesar en esa familia, ya no va a aceptar, y está bien que por ahí no acepte lo que la familia, la mamá y el papá les está bajando. No es lo mismo tener un hijo en una etapa nutricional como puede ser un preescolar o un mismo jardín, una escuela primaria, que tener un adolescente. Entonces, si quieren, bueno, ese adolescente, después ese adolescente puede llegar a la adultez, y eso va a significar la vejez y la muerte de los padres, ¿cierto? Que van a tener que redefinir. Ahora que me acuerdo, hay unas 2 o 3 diapos más, que dan algunas características. Pero bueno, llegamos a la vejez, y de ahí se van enganchando nuevos ciclos, porque para llegar a la vejez quiere decir que el hijo a lo mejor ya está formando su nueva pareja, empieza a tener hijos, está toda la etapa de crianza. Bueno, esto es un ciclo. Tómenlo de donde quieran, de donde a ustedes les gusta, ustedes seguramente van a empezar por adolescencia. Y ahora les muestro esto. 3 o 4 diapos que hablan de las características que se pondrían en juego en este ciclo que supuestamente tiene que pasar esta familia occidental. Yo digo esto de lo occidental y cristiana porque, qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, no sé, esto depende fundamentalmente, ¿cierto? Si uno por ahí habla de, no sé, un kibbutz, por ejemplo, en Israel, no, esto no sería tan así. Pero nosotros tenemos que contextualizar, y esto es lo que nos toca a nosotros. En esta etapa que yo decía de estar con otro, es importante esto, el hombre, piénsenlo, es el único con parientes políticos. Entonces te empezás, qué sé yo, vos podés empezar a salir con un chico, con una chica, pero, bueno, empezás a tener contacto con la familia. Por ejemplo acá, la pareja. La importancia, ¿cierto?, de que la pareja llegue a acuerdos, y ahí van a estar todo el tema de las pautas. La independencia esta que se lograría supuestamente cuando uno se va a vivir con su pareja, pero también se involucran pacientes, esto fue un lapsus, parientes, no es que cada uno se va solito, no, cada uno se lleva la mochilita de lo que trae de su familia, y bueno, empecemos a acordar, a negociar qué lugar le damos a cada uno de los miembros de nuestra familia de origen, como se llama. Y acá está la importancia de los rituales. Yo siempre cuento acá, por ejemplo, el tema del casamiento por iglesia, más allá de la religiosidad de cada uno, ¿no? Bueno, ustedes vieron cómo es el casamiento por iglesia, que están
De un lado están sentados los familiares del novio, del otro lado están sentados los familiares de la novia, el padre entra con la novia y lo está esperando el novio y se la entrega. Bueno, todo eso es un ritual. En esto, como que no es casualidad que sea así, es un ritual donde estamos mostrando ante la parentela que se forma una nueva pareja. Los rituales tienen esa importancia. La verdad que cada vez tenemos menos rituales. Tenemos los rituales de adolescencia y demás. Esto de la fiesta de 15 o el viaje a Disney, ¿cierto? O en su momento, como contaba mi papá, que los pantalones cortos se pasaban a los pantalones largos. Bueno, todos esos son rituales, que cada sociedad los arma. Bueno, estos rituales tienen la función de mostrar algo que está cambiando. Ahí medio que cada vez tenemos menos. Ustedes vieron, por ejemplo, con el tema de las muertes en pandemia. ¿Qué pasaba? No se podía, el que está de acuerdo con eso, hacer, por ejemplo, el funeral en la casa mortuoria, bla, bla, bla. O lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos. ¿Qué pasa? Es como que no están. Entonces cuesta hacer este proceso. Esa es la función de los rituales y allí serían muy importantes. No estoy diciendo con eso que todo el mundo se tiene que hacer por la iglesia ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que sí hay que hacer algún tipo de ritual para mostrarle al otro que algo cambió. Bueno, acá tenemos el matrimonio con hijos, que es la etapa de crianza, y la escuela. Esto es muy importante. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, hay que hacerle lugar al hijo. Uno puede decidir tener un hijo, pero hay que hacerle un lugar previo, porque la pareja cambia. No solo cambia a lo mejor porque el hijo se te mete en la cama y entre los dos, sino la pareja cambia. Entonces hay un triángulo, están los abuelos y los tíos. Vos tal vez como pareja podés tratar de ser más independiente, pero los abuelos están y a los abuelos muchas veces se los necesita. Entonces, fíjense que dice, la pareja se distancia más de la familia, pero enredada más en el sistema familiar. Son menos hijos, se individualizan como adultos, se modifican los vínculos y surgen nuevos vínculos. Esto, ¿por qué está acá en medicina? Y porque, insisto, ustedes van a tener que lidiar con la familia y no está mal que de un gran pantallazo ustedes con el paciente tengan idea en qué etapa del ciclo vital está. No se lo van a decir ni nada, pero como para que ustedes puedan ver, contextualicen. Bueno, este síntoma probablemente tenga un origen biológico, pero como estábamos diciendo que el cuerpo y mente funcionan, y esto sería la pata social. La escuela es otro tema, porque la escuela es la exhibición. O sea, uno puede haber sido muy buen padre de nutricio mientras tenía a los chicos chiquitos en su casa, y los mostraba en definitiva a la familia, pero en la escuela lo estás mostrando, y ahí cuando te empieza a llamar la maestra. Bueno, todo esto es para que ustedes se den cuenta todo lo que pasa en esta evolución de la familia. A ver, sí, bueno. Pasamos a la adultez, etapa media, obviamente acá tenemos todo el tema de la adolescencia. A ver, muchos de ustedes que son de afuera, se vinieron acá a Rosario, ¿cierto? Y eso implicó un gran cambio en la familia de ustedes, que se readaptaron seguramente, y ustedes también, para bien y para mal. Cuando ustedes vuelven a su casa, hay cosas que cambiaron, y menos mal que cambiaron, porque si no, ¿cierto?, no podrían haber seguido. Pero acá es una etapa en la que muchas veces cuando los hijos empiezan a ir, empiezan cuadros depresivos en alguna de la familia, por esto de las características de la totalidad y de la interconexión que hay entre los miembros de la familia. Entonces, bueno, en esta etapa supuestamente la relación matrimonial se tiene que profundizar, serían más estables con la familia extensa, y el placer justamente por el crecimiento de los hijos y su desarrollo. Por eso yo les decía que logremos la pertenencia para que se puedan individualizar. El destete de los padres, que es lo que seguramente la mayoría de ustedes está en esa etapa. Los hijos empiezan a irse, la graduación de la secundaria, de la universidad, el casamiento de algunos de ellos. Bueno, y esta sería como, sí, tomándolo desde este lugar, sería la última parte de este ciclo, porque a su vez ustedes armaron su propio ciclo. Entonces, en este de vejez y muerte, es un periodo supuestamente de relativa armonía, menos involucrados con los hijos, la jubilación, momento crítico de la familia, cómo cuidar a los mayores, esto es todo un tema.
se relajan las reglas, no tanta exigencia con, es cierto, como se tuvieron con los hijos, con los nietos, y bueno, esto dice que del modo como los jóvenes cuidan a los mayores, deviene el modo de cómo los cuidarán cuando envejezcan, el ciclo familiar se renueva sin fin. Bueno, pero en definitiva, lo que nosotros desde la cátedra queremos mostrarle, y sí, esto es una mirada sistémica, esto es una mirada desde la escuela sistémica o terapia familiar, este pasaje que hace el individuo como sistema que es, en uno tan importante como es la familia, y que va a impactar, ¿cierto?, en la forma en la que ustedes se van a tener que relacionar, tanto desde la promoción de salud con la comunidad, como cuando lo hagan individualmente en el consultorio. Bueno, y esta sí es la última. Entonces, el ser solo es en relación, más específicamente, el ser humano es en relación con su contexto. Contexto quiere decir la parte del sistema con la cual estamos interactuando. Por ejemplo, en este momento, mi contexto, bueno, sería la pantalla de la computadora, pero sé que ustedes están detrás, pero ese es el contexto. Esto, y acá tienen la bibliografía que yo ya les comentaba. Son 2 libros de López Mato. El primero, los dos son el capítulo 1. El primero, que es aspectos epistemológicos, clínicos y terapéuticos, ustedes lo vienen viendo desde crecimiento y desarrollo, y lo van a seguir viendo. El PINE 3 es el más nuevo de ella, está un poquito más completo, pero si tienen el 1 está bien. Después está el de Briot, psicofarmacología y neurociencia, que ustedes tienen el capítulo ahí de apego, que lo usaron para nutrición. Y, bueno, una ficha mía de la doctora Sosa, que es la de familia. Y también tienen otra ficha, que sería un resumen un poco de la primera parte que vimos en este Power. Bueno, yo dejo de compartir la pantalla, chicos. Chiqui. Y no sé qué pasa. Bueno, ¿alguna pregunta? Miren que voy a sacar esto. Acá, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Se los dejé anonadados? Sí. ¿Y cómo les va a ustedes con esto de lo virtual? Porque ustedes tuvieron algunos seminarios presenciales, ¿cierto? ¿O todo lo hicieron virtual? Y yo tuve 2 en No. primero. En primero. Yo también.